Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Quería poner a grabar antes de que diga esto, así los demás compañeros lo pueden escuchar. Tienen hasta el día viernes. Quien no hizo el trabajo práctico del caso Sebastián va a estar abierto hasta el viernes. El viernes lo cierro, ¿ok? Así puedo hacerle la otra validación que van a tener. Les dije que se las voy a dejar un poco más de tiempo, ¿sí? Así que la próxima validación, en vez de 5 o 6 días como suelo dejarlo, lo voy a dejar un poco más de tiempo, así todos lo pueden hacer. ¿Bien? Así ahí terminamos todo lo que es el tema familia y arrancamos con otro tema que si lo podemos llegar a ver hoy, también lo vamos a arrancar, así lo hacemos un poquito más rápido. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Venimos bien? Sí, hasta ahora Bueno, sí. me alegro. Perfecto. Bien, entonces, la clase anterior habíamos quedado con familia y sus ciclos de crisis, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, la teoría de desarrollo familiar se centra en los cambios sistemáticos que experimentan las familias a medida que van desplazándose a lo largo de diversos estadios de ciclo vital. Habíamos dicho eso. ¿Sí? Entonces, las etapas del desarrollo individual tienen efectos sobre la familia en este caso. ¿Sí? O sea que cada crisis vivida por el individuo constituye que un momento crítico para toda la familia. ¿Sí? Entonces, por lo que podemos pensar en que hay una relación entre crisis individuales y familiares a lo largo de ese ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, habíamos visto, o íbamos a ver, mejor dicho, las etapas de la familia. ¿Sí? Por un lado lo tenemos a Carter y Matt Goldrich, ¿se acuerdan? Y por el otro lado lo tenemos a Múnich. ¿Sí? Tanto Carter y Matt Goldrich, para ellos, el adulto joven y soltero, ¿se acuerdan? Sin compromiso, las diferentes etapas de la familia. Era la primera. ¿Sí? La segunda era la pareja de recién casados. ¿Sí? La tercera era la familia con hijos pequeños. Como cuarto teníamos a la familia con hijos ya adolescentes. Y como último, como quinto, teníamos a ayudar a que a ese despliegue de los hijos para que puedan seguir adelante. ¿Sí? En cambio, Múnich, para él tenía 4 etapas la familia. La primera era la formación de la pareja. Como segunda tenía la familia con hijos pequeños. No sé si lo recuerdan a esto. Como cuarto, para él, la familia con hijos en edades escolares y adolescentes. Y para Múnich, como cuarto, era la familia con los hijos adultos. ¿Bien? Entonces, las transformaciones de un estadio del ciclo de vida, del ciclo vital a otro, puede dar lugar a que a crisis. ¿Sí? Disculpen que acepto a los compañeros, así podemos seguir. Bien, entonces dijimos que esas transformaciones de un estadio de ciclo vital pueden dar lugar a crisis. ¿Sí? La palabra crisis viene del verbo griego kariniai, que significa que decidir. ¿Sí?
Y el término crisis también está asociado a la idea de peligro, de oportunidad, de decisión. ¿Sí? Implica que un punto de decisión en el cual el camino que el sujeto tome puede conducir hacia qué? Hacia enfermedad y deterioro, o por el contrario, hacia cambios positivos en la vida. ¿Bien? Entonces, la transformación de ese estadio de ciclo vital a otro, dijimos que puede dar lugar a crisis. ¿Bien? Ok. Entonces, cuando una crisis acontece a una familia, produce que un desequilibrio o también puede ser una perturbación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estas resoluciones no siempre son positivas. Una resolución que sea negativa, por ejemplo, puede producir que esos síntomas en los miembros de la familia. ¿Bien? Entonces, la crisis son momentos en donde la salud y los recursos psicológicos de la familia lo ponen a uno a prueba. ¿Bien? Y tenemos diferentes tipos de crisis. Tenemos como primero voy a nombrar la crisis evolutiva o la crisis del desarrollo. ¿Sí? Estas crisis están relacionadas con ¿qué? Con el pasaje natural de un estudio a otro. ¿Sí? Sus resoluciones van estableciendo el sentimiento ese de identidad de la familia. Después tenemos las crisis accidentales, ¿sí? Que son situaciones que no están relacionadas con ese ciclo de desarrollo natural de la familia, que son las que pueden ocurrir en cualquier momento, son inesperadas, son repentinas, ¿sí? Algo que uno no se lo espera como familia. ¿Bien? Entonces, toda crisis vivida por la familia se acontecen perdidas, ¿sí? Y implican que también en esas crisis, una elaboración de un duelo, ¿sí? Y cómo se resuelva eso será que el resultado de nuevos logros, de nuevos aprendizajes y de nuevos crecimientos, ¿sí? Todo depende de que cómo resolvemos esas crisis como familia. ¿Bien? Bien. Entonces, la familia es una pieza fundamental de la vida de qué? De cada sujeto. ¿Sí? Y se configura, mejor dicho, a partir de qué? De características de los miembros que la componen. ¿Sí? Y también de su ubicación dentro de esa trama relacional que hay como familia. ¿Sí? Ahora con respecto a la acompañante terapéutico y la familia. ¿Sí? El tipo de familias con la que nosotros nos vamos a relacionar en nuestras prácticas, ¿sí? Tiene características de ser complejas, ¿sí? Y en ocasiones también pueden ser problemáticas o altamente conflictivas. ¿Bien? Bien. Entonces, según Cancrini, en 1999, menciona características de estas familias a las que las define como multiproblemáticas, ¿sí? Donde tienen una presencia simultánea en que en dos o más miembros de la familia, de esos comportamientos problemáticos estructurados, que son estables en el tiempo,
que son graves como para requerir también una intervención externa. ¿Sí? Entonces tienen una insuficiencia grave, sobre todo de los padres, de esas actividades funcionales y expresivas necesarias para qué, para asegurar un correcto desarrollo de esa vida familiar. ¿Sí? Vamos a suponer, familia, pensemos en nuestra familia. Si nuestros padres, ¿sí?, eran conflictivos, problemáticos, ¿cómo se cría uno como hijo? ¿Qué piensan ustedes? Si nos criamos en esa situación. Y siempre va a haber un niño conflictivo y problemático. Porque es costumbre, es lo que uno aprende, ¿o no? Sí, el ejemplo. Sí. Exacto. Bien, entonces, dijimos que es necesario que asegurar ese correcto desarrollo de la vida familiar. Bien. Sí. Otra cosa son poner límites propios, ¿sí?, de un sistema que se caracteriza porque por la presencia de profesionales o también puede ser de otras figuras externas, ¿sí? Porque como niño, también el niño puede fijarse en otros tipos de figuras externas que no sean la familia, ¿sí? Y adoptar también ese tipo de características. ¿Bien? Bien. Surgen entonces enfrentamientos o también pueden surgir obstáculos de la familia conflictiva, estamos hablando, hacia la tarea del acompañante. ¿Sí? Nos podemos encontrar en unas situaciones de rechazo, de resistencia, de disconformidad, de críticas hacia la tarea que uno hace. Entonces, el acompañante terapéutico debe reaccionar tomando ¿qué? Distancia a esas confrontaciones, ¿sí? Y optar ¿qué? Por respuestas que tranquilicen. Nosotros no tenemos que ir al choque, como decimos, ¿sí? Tenemos que hacer ¿qué? Uso de los recursos de trabajo en equipo, ¿sí? Trabajar siempre en una práctica de ética. No olvidar que nosotros trabajamos para la recuperación del paciente. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Restablecer sus derechos, su dignidad. ¿Sí? Y otra cosa para no olvidar es que nuestras prácticas no están ligadas a ser funcional a los diferentes modos de funcionamiento de la familia. ¿A qué va dirigida nuestra práctica? A él, al paciente. Exactamente. Entonces, la intervención del acompañante terapéutico favorece y genera recursos al grupo familiar, ¿sí?, para enfrentar diferentes situaciones. Y podemos mencionar, por ejemplo, concientizar, comprometer a la familia en el proceso, compartir reuniones familiares, ¿sí?, sugerencias de modos de manejar ante situaciones conflictivas. Podemos también trabajar sobre los vínculos, la reactivación de esas relaciones saludables que se perdieron quizás.
¿sí? Otra intervención puede ser ayudar a la familia a tomar decisiones, a tomar cambios de conductas en el estilo de vida, que sean saludables. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora les voy a compartir pantalla. Así, quiero que me digan si se ve. Denme un segundo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Sí. se está cargando. Sí, ahí está. Bien. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar con la introducción a la psicopatología y psicofarmacología. ¿Bien? Bien. Primeramente vamos a ver lo que es la diferencia entre síntoma y signo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar por lo que es un signo. Un signo son aquellas manifestaciones puramente objetivas, ¿sí? Es decir, que hay un sistema cuantificable, ¿sí? Y que uno lo puede medir, que lo puede cuantificar. Por ejemplo, la fiebre se mide ¿con qué? Con un termómetro, ¿sí? Y es algo que es exacto, que es objetivo, que lo puedo cuantificar. No es lo mismo decir, me toco la frente y digo, tengo fiebre. ¿Por qué digo tengo fiebre? Si no me medí con un termómetro. Puedo tener fiebre porque me agarro frío de golpe, me agarra calores, pero esos son síntomas. Un signo, decir tengo fiebre, es porque me medí la fiebre y corroboré, cuantifiqué que tengo fiebre. ¿Sí? Entonces, yo, como dije, puedo venir y puedo decir, chicos, me parece que tengo fiebre porque me siento decaída, porque hoy me levanté con muy pocas ganas, siento frío, ¿sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con las sensaciones mías subjetivas de lo que yo siento, ¿sí? Pero yo voy al médico y le digo, vos sabés que tengo frío, me siento decaída, no tengo ganas de nada, por ahí me agarran muchos calores. ¿Y el médico qué me va a decir? Tómate la temperatura y el termómetro en este caso te va a decir realmente si es fiebre o no lo es. ¿Bien? Entonces, si hay fiebre, que uno lo puede cuantificar, lo puede medir, eso, la fiebre en sí, es un signo. ¿Bien? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la presión arterial. ¿Qué sucede? Yo puedo decir, a ver, tengo esa sensación de que la cabeza me explota, ¿sí? Pero yo me tengo que tomar la presión con un tensiómetro en este caso para decir específicamente cuál es mi presión. Si mi presión está baja o si mi presión está alta. ¿Bien? Que yo te diga, a mí me explota la cabeza. ¿Eso qué es? No es cuantificable. No lo puedo medir. Me puede doler la cabeza por cualquier cosa, pero no significa que porque me duela la cabeza o me explote la cabeza es porque yo tengo presión. O porque tenga frío no significa que tenga fiebre.
¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, otro ejemplo. Por ejemplo, tener el colesterol alto, ¿sí? Sería un síntoma, perdón, un signo. Tener el colesterol alto, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Porque eso lleva a que todo un proceso químico por el cual se puede ver si uno tiene colesterol alto o no lo tiene. ¿Sí? No hay otra forma de medición. ¿Bien? Bien. Con respecto a los síntomas. Los síntomas tienen que ver con ¿qué? Con manifestaciones, pero que son subjetivas. ¿Sí? Que la definen como la presencia de una acción, ¿sí? Afecto. Como es, por ejemplo, sí, perdón. ¿Alguien quería decir algo? No. Bien, como por ejemplo problemas orgánicos o problemas psicológicos. El síntoma, entonces, son todos aquellos efectos, ¿sí? O fenómenos que aparecen a nivel de ¿qué? Del cuerpo, ¿sí? También puede ser a nivel psicológico, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver? A veces con el estado de ánimo de la persona. Sí, ¿Cómo es que se Con dice? el Que estrés. somatiza. somatización también puede ser. Por eso, como yo te dije, les comentaba antes, yo puedo decir, tengo frío, me siento mal, me parece que tengo fiebre, pero si no me medí la fiebre, yo no sé si tengo fiebre. Entonces, yo estoy nombrando síntomas que tengo. No estoy nombrando un signo, porque para que sea un signo, tiene que ser algo que se cuantifique, que se mida. ¿Bien? Bien. Otro ejemplo, por ejemplo, que yo tenga dolor de cabeza es un síntoma. ¿Cuál otros síntomas puede tener una persona a nivel del cuerpo, por ejemplo? Dolores musculares. Dolores musculares, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Dolor de oídos. Bien, dolor de oídos, puede ser, ¿sí? ¿Qué más? Frío, calor. Bien, esos son todos síntomas. En cambio, si yo les digo, eh, a ver, algún signo, eh, Dolor de muela. dolor de muela. El Un dolor de signo también. muela es un signo, pero, o un síntoma. ¿El dolor de muela es un signo o un síntoma? Signo. Un síntoma El puede ser, signo. porque puede ser que a uno le duele la muela, Que la muela esté. una carie o puede tener una infección, pero eso ya lo tiene que ver el dentista. Con una Claro, artroscopía. es un síntoma, porque el dolor, ¿cómo lo medís y lo cuantificás? No hay manera. O sea, No es lo mismo a lo mejor el dolor que yo soporto que el dolor que soporta Aldo en este caso. Entonces yo puedo decir, no, yo del 1 al 10, mi dolor es 10. Y a lo mejor el dolor de Aldo es mucho peor que el Claro. mío y él te dice, no, mi dolor es un 5. Es un Ujú. síntoma el dolor. Claro, no hay ¿Sí? cómo medirlo. Claro, no hay cómo medirlo. ahí está ¿Sí? el umbral Claro, de dolor de la persona. exacto. Entonces, en este caso, el dolor de muela es un síntoma. Si yo voy al dentista y el dentista corrobora que donde a mí me duele tengo una carie,
ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les doy otro ejemplo, si yo les digo que me siento deprimida, ¿es un signo o es un síntoma? Eso también es un síntoma, porque no hay Claro, forma un síntoma. de medir una depresión hasta que no vaya algún Exacto, doctor. exacto. No hay nada que lo cuantifique. ¿Sí? Existe, o sea, supuestamente existe, no te dicen que el nivel, por ejemplo, si estamos o no deprimidos, hay diferentes tipos de test y demás específicos, pero es imposible cuantificar la depresión. ¿Bien? Entonces, como ejemplo de signos, dijimos, fiebre puede ser la presión arterial, la glucosa, Una ¿qué más? fractura. Las hormonas, las hormonas se miden, se cuantifica, ¿o no? Sí, una fractura también. Bien, en cambio, por ejemplo, el síntoma, no, porque es algo que le pasa a uno, es algo que uno puede expresar, pero el otro no puede saber lo que yo siento. ¿Sí? Vamos a suponer que, en este caso me pongo como ejemplo, yo sufro presión arterial, no hablamos, y uno de ustedes también sufre lo mismo que yo, tenemos la misma presión. ¿Sí? Pero a mí a lo mejor me crea otro tipo de síntomas que le puede crear a cualquier otra persona que a lo mejor también sufre depresión. No son iguales, no son los mismos. ¿Se entiende? Sí, no todos tenemos los mismos síntomas para cierto tipo de enfermedad o, por ejemplo, de fiebre. En mi caso, por ejemplo, yo cuando tengo temperatura, a mí, si me toca la frente, mi temperatura parecería normal. Pero si me llegas a tocar las extremidades inferiores de mi cuerpo, a mí me hierve, por ejemplo. ¿Sí? A lo mejor otro no levanta temperatura en esa parte. Levanta temperatura más en lo que es la cabeza, a lo mejor con una fiebre. ¿Me entiendes? Bien. Y otros ejemplos de síntomas puede ser, por ejemplo, la urticaria en la piel, la tristeza. La tristeza es un síntoma. El dolor de espalda es un síntoma. La depresión, habíamos dicho que también es un síntoma. Bien. Según Freud, lo que plantea al respecto de el síntoma es que el psicoanálisis plantea que en realidad es una formación de ¿qué? De nuestro inconsciente. ¿Bien? Y es también una forma en la que nuestro cuerpo puede expresar lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros cuando empiecen a trabajar, o sea, nos puede pasar, es que empecemos ¿a qué? A escuchar a nuestros pacientes, ¿sí? Si lo vemos de este lado del psicoanálisis, vamos a pensar muchas veces que esos síntomas está diciendo algo más, ¿sí? Que no es solo un simple síntoma, ¿sí?
también nos puede pasar a nosotros en la cotidianidad. Nos pasa muchas veces que alguien viene y te dice, me duele la espalda. ¿Sí? A lo mejor esa persona que te lo dijo, eso, me duele la espalda, lo puede tomar por un simple dolor de espalda. ¿Sí? Y nada más, ya está. En cambio, hay otras personas que le dan un poquito más de vuelta a la cosa, digamos, y comienzan a ¿qué? A indagar, a preguntar, ¿por qué te duele la espalda? ¿Hiciste fuerza, esto, lo otro? ¿Sí? Tratamos de que ese síntoma, a ver si se convierte en algún signo. Acuérdense, nosotros no diagnosticamos, nosotros no somos médicos ni demás, pero podemos llegar a pensar que puede haber otra cosa de trasfondo, como se dice, ¿o no? ¿Sí? Sí. A lo mejor la persona te puede contestar, no, lo que pasa es que me duele mucho la espalda porque llevo mucha carga, tengo que sacar a mi familia adelante, tengo que trabajar, esto, que lo otro, siento un gran peso sobre mi espalda, ¿sí? Y entonces ahí se empieza a ver cómo ese síntoma en realidad tiene que ver con una representación que metafórica. ¿Por qué? Porque digo que es una representación metafórica. Y porque tal vez está cargando con un peso que, no sé, simbólico, por decir así, que Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, una vez que logramos diferenciar cuál es un signo y cuál es un síntoma, ahí vamos a empezar a hablar de lo que es trastorno y síndrome. Creo que trastorno lo tengo acá. Bien, ¿sí? Entonces, el trastorno en este caso es, perdón, se me cerró la ventana. Ahí está. El trastorno es una disfunción, ¿sí?, de esa forma de razonar, de comportarse, ¿sí?, según la DSM, que es la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que la va a designar como una función psicológica, ¿sí? Y en el manual de la DSM, que es un manual de diagnóstico que fue creado obviamente por la Asociación de Psiquiatría Americana, son los que elaboran este manual que va a servir para generar ese lenguaje común, ¿sí?, que todas las personas que trabajan en el área de salud utilizan en la parte psicológica, ¿sí? Entonces, otra cosa es que estamos en presencia de un síndrome, que acá lo tengo, que es un conjunto de ¿qué? De signos y síntomas que se caracteriza una enfermedad, ¿sí?, que implica que cuestiones genéticas, cuestiones hereditarias. Bien, yo ahora quiero compartirles un video que quiero que me digan si se ve. El capítulo anterior, sí, sí se ve. ¿Se escucha? Sí, muy bajito. Está entrecortado. Déjenme un segundo, quiero ver si mi volumen está alto.
Ah, ¿vieron? Ahora capaz. Denme un segundito. Para que se escuche más alto. En el capítulo anterior mencionamos y comprendimos cuáles son los 3 tipos de salud y el importante significado en nuestra vida diaria. Hoy hablaremos sobre la enfermedad, así como entender los diferentes conceptos que lo rodean. También identificar en qué momento una persona sufre un trastorno o un síndrome. Nuevamente recordando el término de enfermedad, el cual puede definirse en distintas maneras, en ocasiones hace referencia a un cambio en una función del cuerpo principalmente. Generalmente se refiere a una condición en la cual se presentan signos o síntomas. Es aquí en donde diferenciaremos entre un signo y un síntoma. En términos generales, un signo es todo aquello que se puede ver, sentir y referente a un problema de salud. Y además puede ser medido, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la temperatura. En cuanto a un síntoma, nos menciona que es algo subjetivo, por medio de lo cual el paciente exprese, ya sea por algún dolor en algún área determinada o alguna sensación desagradable. Hagamos un ejercicio. Una persona que sufre un fuerte dolor de cabeza, por lo que esto es denominado como un ¿Qué es un dolor de cabeza? ponemos a razonar Un brevemente, síntoma. no podría ser un Síntoma. La respuesta correcta sería un síntoma, debido a que nosotros no podemos distinguir el dolor que sufre con todo mirar. Aquí también entran los conceptos de trastornos y síndromes. Un trastorno se define como una desviación o una anormalidad de una función. Cabe aclarar que el término también puede hacer referencia a una condición patológica del cuerpo o de la mente. Por ejemplo, la deficiencia de una vitamina, es decir, esto es un trastorno nutricional al no absorber correctamente. Este concepto hay que tenerlo muy en claro y no confundirlo, debido a que una enfermedad y un trastorno están íntimamente relacionados. Un síndrome se refiere a un grupo de síntomas que podrían ser causados por una enfermedad específica, pero también podrían ser provocados por una serie de problemas. Ejemplos de ello tenemos el síndrome de Down y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente conocido como el SIDA. Ahora bien, el último concepto que analizaremos el día de hoy es patología. La patología puede ser... Bien, hasta ahí. No quería dejar de compartir, sino que quería pasar a la otra. Bien, ¿se entendió entonces? ¿Quedó claro lo que es un signo y lo que es un síntoma? Sí. Bien, Sí. Sí, perfecto. Entonces, de ahora en más, cuando digan me duele la cabeza, ustedes ya van a saber que es un signo. ¿Sí? Bien, entonces, ya aclarada esta diferencia entre signo y síntoma, vamos a entrar a la parte de lo que es la psicofarmacología, perdón. Pero para entender cómo funciona la psicofarmacología a nivel de nuestro cerebro, primero vamos a ver un poco de lo que es la estructura del cerebro. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar a ver qué es el sistema nervioso central. ¿Sí? El sistema nervioso central está integrado por el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. ¿Bien? Que la médula espinal es la que llega hasta el final de nuestro coxis, Columna. el coxis. Ah, ¿Bien? Y sí. esta luego, ¿qué hace? Se ramifica hacia nuestras extensiones, brazos, piernas, extremidades superiores e inferiores. ¿Sí? Todos los movimientos que uno hace
¿sí? Las cosas que sentimos también, de afuera hacia adentro de nuestro cuerpo, se manda la orden para hacer una acción, ¿sí? De alguna forma se manda la orden desde nuestro cerebro. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bien. Con respecto a los fármacos que se utilizan para algún problema, primeramente tenemos que decir que el cerebro, aplica la conjunción de ¿qué? De dos hemisferios cerebrales. ¿Sí? Está dividido en hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. ¿Sí? El izquierdo Comanda derecho. está especializado en ¿qué? Procesos analíticos, secuenciales también, y verbales. En cambio, el derecho es el responsable de parte creativa, síntesis y de los procesos bioespaciales. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno, ahora vamos a ver sus partes. ¿A dónde está? Acá. Bien. Acá. Pensé que le había puesto, bueno, acá lo podríamos ver. Pensé que le había puesto una foto, pero no. Bueno, no se las puse. Bien, entonces, el cerebro es la parte que ustedes se imaginan que es, a ver, y acá. No sé si ven mi mouse, es todo esto que está marcado de color gris. ¿Sí? En la parte de abajo podemos ver que el cerebelo, acá, ¿se ve mi pulsor? Sí. Bien. Sí, sí El se ve. cerebelo. Bien. Y luego tenemos que la médula espinal. ¿Sí? Que esta después, ¿dónde está mi mouse? La vamos a desarrollar. ¿Sí? Y el cerebro recibe, procesa e interpreta ¿qué? La información y también múltiples equipos de estímulos sensoriales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tanto desde lo que nosotros sentimos, llega esa señal al nuestro cerebro. ¿Sí? Lo mismo que son también las intenciones o las cosas que uno quiere hacer, lo que pensamos, las planificaciones. Todo eso llega en milésimas de segundo. Desde lo que yo, por ejemplo, en este caso, voy hablando, llega en milésimas de segundos. ¿O no? ¿Sí? En los movimientos, por ejemplo, que uno hace, ¿sí? También para agarrar algo, mandamos esa orden desde nuestro cerebro ¿a dónde? A nuestras extremidades. El cerebro también controla ¿qué? Los movimientos. ¿Sí?
También incluye la producción, la interpretación del lenguaje, por ejemplo. El cerebro responde también al estado de ánimo, de la conducta, de la conciencia. ¿Sí? Entonces, el cerebro es un órgano extremadamente complejo y está compuesto ¿por qué? Por células nerviosas que se llaman neuronas. Y esas neuronas, a ver, esas neuronas se comunican entre sí. ¿Sí? Las neuronas, que es lo que se ve ahí debajo, para no irme. Creo que se llama sinapsis lo que hace Sí, la después, neurona para que lleve un estímulo del cerebro hacia algún miembro del cuerpo, ya sea el habla. sí, eso lo vamos a ver después, más adelante. Sí, exacto. Bien. Dijimos entonces que las células se comunican entre sí. Las neuronas, perdón. Las neuronas estas también contienen que los llamados gliales, que son las células de sostén. No los tengo acá. No. Bien. Acá. Vamos a quedarnos acá. Bien. Entonces, los hemisferios, ¿sí? Por separados, están separados, digamos, nuestros dos hemisferios cerebrales. A ver si tengo uno de frente, no lo tengo, pero nuestro cerebro está separado porque por una cisura longitudinal, ¿sí? Y tenemos un hemisferio, dijimos, y otro hemisferio, ¿sí? Y ese espacio que queda entre ambos es la cisura longitudinal, ¿sí? Pero ¿qué sucede al mismo tiempo? Tanto el hemisferio derecho como el izquierdo están conectados por, pensé que lo tenía y no lo tengo, me da bronca, ya le voy a buscar alguna otra foto para mandárselo de frente o de arriba. Entonces, estos dos hemisferios también están conectados por el cuerpo calloso, que es lo que lo mantiene a los dos unidos, ¿sí? Y a través del cual, ¿qué sucede? Se ve o se intercambian que la información de un hemisferio al otro, ¿sí? A la vez, ¿qué sucede? El cerebelo, acá, el cerebelo, ¿sí? Está dividido en 4 lóbulos. El cerebro, perdón. El cerebro está dividido en 4 lóbulos. ¿Sí? Primero tenemos el frontal. ¿O no? El frontal, que es el encargado de qué? De las acciones. ¿Sí? El control del movimiento. Después tenemos el lóbulo parietal. ¿Sí? Lóbulo parietal, que es el que se encarga de qué? De las sensaciones, de la imagen corporal, ¿sí? Luego tenemos el lóbulo occipital, detrás, que se encarga de qué el lóbulo occipital, ¿alguien sabe? De la visión, muy bien, de la visión. Y tenemos el lóbulo
temporal que se encarga de qué? Del habla. De la escucha, del aprendizaje, la memoria, las emociones. ¿Bien? ¿Sí? Y Sí. otra cosa que quiero remarcar es que el cerebro está interconectado de adelante para atrás, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de atrás para adelante. No son partes separadas. ¿Sí? No significa que la parte izquierda del cerebro tiene su función de cálculo y, por ejemplo, solo la derecha tiene como función la parte creativa y la parte de la planificación, por ejemplo. Sino, ¿qué implica qué? Está todo conectado. Todo el cerebro. ¿Sí? Hacen interacciones entre ellas en diferentes partes de nuestro cerebro. ¿Bien? Bien. Luego pasamos a lo que es el cerebelo, que era la partecita de atrás, de abajo, ¿sí? Que no se la considera ya cerebro al cerebelo, sino que es otra parte y forma parte también de lo que es el sistema nervioso central, que controla los movimientos corporales. También controla la postura, ¿sí? Y el cerebelo se conecta con la médula espinal, ¿sí? ¿Bien? Entonces, no sé si se dan cuenta, pero es todo en conjunto. No hay ninguna parte de lo que es el sistema nervioso central, en este caso, que trabaje independientemente. ¿Sí? El cerebelo, entonces, si bien se encarga de estas cuestiones que son posturales, de equilibrio, del movimiento, como había nombrado antes, no trabaja solo, sino que trabaja también en conjunto con estas partes del sistema nervioso, el sistema nervioso central. ¿Bien? Ahí está, para que lo lean. Entonces, el cerebelo controla los movimientos corporales en general y los relacionados con la postura. Se conecta con la médula espinal, que le informa cómo se están desarrollando los movimientos corporales. Y está conectado con la corteza cerebral para planificar y desarrollar los movimientos más complejos. Bien. Entonces ahora vamos a entrar, que nos quedan 2 minutos, en lo que es el tronco cerebral, ¿sí? Que es la primera parte de la médula. Y se conecta y se relaciona directamente con el cerebro y con el cerebelo. Y está ubicado dentro del cráneo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, tenemos el cerebro, cerebelo, médula espinal, que es lo que va a continuar, la médula espinal, bajando hacia nuestra espalda. ¿Bien? Y circula esa información proveniente del cuerpo hacia
el cerebro y viceversa. ¿Sí? Entonces, las órdenes del cerebro le manda esas órdenes a todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Con respecto al tronco cerebral, esta región anatómica se encuentra ubicada ciertos sistemas relacionados con las funciones específicas como son la respiración, el ciclo vigilia del sueño, la conciencia, la parte cardiovascular. ¿Bien? ¿Sí? Ahora para terminar, quiero que hagamos, quiero que alguien se anime a hacer este jueguito. ¿Quién se anima? Que abra el micrófono. Tienen que mirar el gráfico y decir el color, no la palabra. ¿Alguien que se anime? Yo. Vamos. Verde, ¿Qué hago? amarillo. El color solamente, no la palabra. El color, no la palabra. Sí. Ok. ¿Ahora? ¿Sí? Traba. Verde, amarillo, rosa, negro, verde, azul, rojo, azul, azul, verde, azul, rojo, azul, verde. Verde, pero es negro. ¿Me decís verde? Ah, negro. Ah, bien. Sí, perdón. Confunde. Sí. ¿Alguien más que se anime? Verde, amarillo, rojo, negro. No. ¿No? ¿Vieron cómo confundimos, no? Sí, está buenísimo. Verde, azul, azul, verde, negro, rojo, amarillo, negro y verde. Claro, pero en verde me dijiste rojo. Es difícil, ¿no? Sí. Bueno, Claro, porque uno está acostumbrado a leer la palabra, o sea, no Estamos- tanto a ver el color. estamos acostumbrados a leer la Exacto. palabra. Quiero dejar de compartir y no me deja. Dejar presentación. Bueno, chicos, nos queda un poco más para seguir. Lo vamos a ver obviamente en la clase que viene. Vamos a ver todo lo que es neuronas. Los neurotransmisores. Igual todo esto está puesto en el campus. Yo les puse el PDF que les estoy mostrando recién. Luego vamos a ver lo que son los agentes antisépticos, los antidepresivos, antimaníacos, ansiolíticos. ¿Bien? Bien. Bien. Hasta acá hemos llegado hasta el día de hoy. Y recuerden que el día viernes, hasta el día viernes dejo abierto el trabajo práctico del caso Sebastián. Bien, así que quien no lo hizo, tiene hasta el día viernes para realizarlo. Bien, así le damos un Ok. cierre al tema. Bien, Por ahora exámenes ninguno, ¿no? no, les voy a estar avisando. Igual prepárense. Bien, Bueno, gracias. vayan estudiando así ya se prepara para el próximo examen y no se le juntan los temas. Bien, bien, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. No, de nada. Gracias, profe. Hasta luego.